Hola, bienvenidos al día 33 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Amistad íntima. Nick Hills es una de las personas más inteligentes que he conocido, un académico y un intelectual con una mente brillante. Fuimos juntos al colegio y a la universidad. Unos 3 meses después de mi primer encuentro con Jesucristo, durante mi primer año universitario, también él tuvo una experiencia de Jesús. De hecho, pasó a ayudar a Justin Wilby, que ahora es arzobispo de Canterbury, a encontrar fe en Jesús. Inmediatamente Nick comenzó a leer libros teológicos. Recuerdo haberle preguntado sobre qué estaba leyendo. Él respondió que estaba leyendo sobre la trascendencia e inmanencia de Dios. No tenía idea de lo que quería decir. Tuve que buscar ambas palabras en el diccionario. Trascendencia e inmanencia describen la naturaleza casi paradójica de nuestra relación con Dios. La trascendencia de Dios significa que Dios existe aparte del universo material, por lo que no está sujeto a las limitaciones del mismo. Está por encima y más allá de nosotros, nos supera y excede siendo ampliamente superior a nosotros. Por otro lado, la inmanencia de Dios significa que es posible experimentar su amistad cercana. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento de hoy, Job habla de la íntima amistad con Dios. Solo cuando comprendes la trascendencia de Dios puedes ver lo asombrosa que es su inmanencia y el inmenso privilegio que supone poder disfrutar de la íntima amistad con Dios. Salmos 18 del 7 al 15. Dice así: La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, temblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre sus oscuros nubarrones. Montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y los oscuros nubarrones hizo su escondite, una tienda que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas y dispersó a los enemigos. Con relámpagos los desconcertó. A causa de tu represión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Dice el comentario: adora al Dios trascendente y ama su asombrosa presencia. David habla de la asombrosa presencia de Dios. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, de su radiante presencia brotó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. En ese salmo vemos el poder y la ira de Dios, del Dios trascendente. Fueron sacudidos por la furia del Señor, dice. La ira de Dios, aunque nunca maliciosa, es una reacción personal contra el pecado. Si miramos el racismo, la trata de personas, el abuso de niños, la tortura institucional o alguna otra injusticia terrible sin sentir ningún enfado, estamos fallando en el amor. La indignación contra el mal es un elemento esencial de la bondad. En este salmo vemos que la ira de Dios es el lado opuesto de su amor. Sin embargo, este es un salmo en el que David expresa su íntima amistad con Dios. Comienza: ¿cuánto te amo, Señor? Fuerza mía. David no lo dio por sentado. Comprendió el inmenso privilegio que tiene de tener una amistad íntima con el Dios trascendente. Señor, gracias porque puedo tener una amistad íntima con aquel que creó el universo entero. Te amo, Señor, fuerza mía. Mateo 21:33 hasta el 22:14. Dice así: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a sus labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, mandó a su propio hijo pensando:
A mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos ladrones? ¿Qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponda cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Mateo capítulo 22 dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis toros y mis reses cebadas, todo está listo, vengan al banquete de bodas. Pero ellos me hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. El comentario dice, acepta la invitación de Dios y disfruta de su amistad íntima. En los últimos años hemos celebrado dos bodas reales importantes en el Reino Unido, el príncipe William con Catherine Middleton y el príncipe Harry con Meghan Markle. Imagínate cómo hubiese sido si abres tu correo y encuentras una invitación personal para su boda. Jesús dice que todos recibimos una invitación a la boda real más grande de todos los tiempos. Jesús describe el reino de Dios comparándolo con un viñedo y un banquete de bodas. Ambas imágenes hablan una vez más de la generosidad de Dios y de su sorprendente amor por ti. Pero el amor de Dios no es cuestión de sentimiento. Una vez más, vemos el inverso del amor y la misericordia de Dios, que es el juicio contra aquellos que rechazan este amor y hacen el mal. Cuando los labradores agarraron a esos siervos, los golpearon a unos, mataron a otro y apedrearon a un tercero, y en un acto final de rebelión echaron mano a su hijo y lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron, entonces recayó el juicio. Jesús está profetizando acerca de su propia muerte. Él es el hijo y heredero que Dios envió. Aún así lo mataron. Él es la piedra que desecharon los constructores. Ha llegado a ser piedra angular. Él es aquel que ejecuta el juicio. El juicio se dio por causa de su rechazo a Jesús. Asimismo, en el caso del banquete de bodas, Dios emite una invitación abierta para una amistad íntima con Él. Es un gran privilegio ser invitado a esta boda. Es una invitación costosa, así como abierta. Todos están invitados. La invitación, se reitera una y otra vez. Me parece fascinante cómo Jesús compara el reino de los cielos con una fiesta. Es lo contrario de lo que mucha gente piensa de Dios, la iglesia y la fe. Piensan que es algo sombrío, tedioso y aburrido. Pero Jesús dice que el reino de Dios es una fiesta
una celebración con abundantes alegrías, risas y festines. Pero hubo quienes, al serles recordada la invitación, no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Sus posesiones y sus trabajos eran prioridades mayores que su relación con Jesús. Algunos fueron extremadamente maleducados y se mostraron violentos. Agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Jesús dice que el rey se enfureció. La asombrosa y maravillosa invitación de Dios no es algo que debas tomar a la ligera. Es una gran invitación que un Dios trascendente te invite a tener una amistad íntima con Él. Pero no basta simplemente con aceptarla. Tienes que ponerte los vestidos adecuados para las bodas. No puedes entrar en el reino de los cielos a tu manera, sino a la manera que dispone Jesús. Afortunadamente, por medio de su muerte y resurrección y el don del Espíritu Santo, Jesús ha proveído los vestidos que necesitas. Señor, gracias porque en tu amor preparas un banquete para mí. Señor, acepto tu invitación y vengo hoy a ti para disfrutar de tu amistad íntima. Job 25 al 29. Capítulo 25 dice así: A esto respondió Bildad de Suag: Dios es poderoso e infunde temor. Él pone orden en las alturas de los cielos. ¿Pueden contarse acaso sus ejércitos? ¿Sobre quién no alumbra su luz? ¿Cómo puede una persona declararse justo ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza quien ha nacido de mujer? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre un simple gusano, mucho menos el hombre miserable lombriz. Job 26 dice: Pero Job intervino: Tú sí que ayudas al débil, tú sí que salvas al que no tiene fuerza. ¿Qué consejo sabes dar al ignorante? ¿Qué gran discernimiento has demostrado? ¿Quién te ayudó a pronunciar tal discurso? ¿Qué espíritu ha hablado por tu boca? Un estremecimiento invade a los muertos, a los que habitan debajo de las aguas. Ante Dios, los dominios de la muerte quedan al descubierto. Nada hay que oculte el abismo destructor. Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. En sus nubes envuelve las aguas, pero las nubes no se revientan con su peso. Cubre la faz de la luna llena al extender sobre ella sus nubes. Dibuja el horizonte sobre la superficie de las aguas para dividir la luz de las tinieblas. Aterrados por su represión, tiemblan los pilares de los cielos. Con su poder Dios agita el mar. Con su sabiduría descuartizó a Rahab. Un soplo suyo despeja los cielos. Con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. Y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Job 27 dice: Job, retomando la palabra, dijo: Vive Dios, el Todopoderoso, que se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad, insistiré en mi inocencia, no cederé. Mientras viva, no me remorderá la conciencia. Que terminen mis enemigos como los malvados y mis adversarios como los injustos. ¿Qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados, cuando Dios les quita la vida? ¿Escucha Dios su clamor cuando les sobreviene la angustia? ¿Acaso se deleitan en el Todopoderoso o claman a Dios en todo tiempo? Yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. No les voy a ocultar los planes del Todopoderoso. Si ustedes mismos han visto todo esto, ¿a qué viene toda esta palabra o tanta palabrería? Este es el destino que Dios tiene reservado para los malvados. Esta es la herencia que los tiranos recibirán del Todopoderoso. No importa cuántos hijos tengan, la espada los aguarda. Jamás sus descendientes comerán hasta saciarse. La plaga sepultará a quienes les sobrevivan. Las viudas no llorarán por ellos.
Y aunque amontonen plata como polvo y apilen vestidos como arcilla, será el justo quien se ponga esos vestidos y el inocente quien reparta esa plata. Las casas que construyen parecen larvas de polilla, parecen cobertizo de vigilancia. Se acuestan siendo ricos, pero por última vez, cuando abren los ojos, sus riquezas se han esfumado. Les sobreviene un diluvio de terrores. La tempestad los arrebata por la noche. El viento del este se los lleva y desaparecen. Los arranca de su lugar. Se lanza contra ellos sin clemencia, mientras ellos tratan de huir de su poder. Agita las manos y aplaude burlón. Entre silbidos los arranca de su lugar. Job 28. Hay minas de donde se saca la plata y lugares donde se refina el oro. Y el hierro se extrae de la tierra, el cobre de la piedra fundida. El minero ha puesto fin a las tinieblas. Hurga en los rincones más apartados, busca piedras en la más densa oscuridad. Lejos de la gente, cava túneles en lugares donde nadie ha estado. Lejos de la gente, se balancea en el aire. La tierra de la cual se extrae su sustento es transformada en su interior como con fuego. De sus rocas se obtienen zafiros y en el polvo se encuentra oro. No hay ave de rapiña que conozca ese escondrijo, ni ojo de halcón que lo haya descubierto. Ninguna bestia soberbia ha puesto ahí su pata, tampoco merodean allí los leones. La mano del minero ata la dura piedra y pone al descubierto la raíz de las montañas. Abre túneles en la roca y sus ojos contemplan todos sus tesoros. Andan en busca de las fuentes de los ríos y trae a la luz cosas ocultas. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en la tierra de los vivientes. Aquí no está, dice el abismo, aquí tampoco, responde el mar. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. No se compra con oro refinado, ni con precioso ónice, ni zafiros. Ni el oro ni el cristal se comparan con ella, tampoco se cambia por áureas joyas. ¿Para qué mencionar el coral y el jaspe? La sabiduría vale más que los rubíes. El rubí de Cus no se le iguala, ni es posible comprarla con oro puro. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura. Hasta de las aves del cielo se oculta. El abismo destructor y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor. La puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apártense del mal, eso es inteligencia. Job capítulo 29. Job retomó la palabra y dijo: ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban, cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite, cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz y la lengua se pegaba a su paladar. Los que me oían hablaban bien de mí.
los que me veían me alababan. Si el pobre recurría a mí, yo lo rescataba, y también el huérfano si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía, ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados les rompí las mandíbulas, de sus dientes les arrebaté la presa. Llegué a pensar, moriré en mi propia casa, mis días serán incontables como la arena del mar. Mis raíces llegarán hasta las aguas, el rocío de la noche se quedará en mis ramas. Mi gloria conservará en mí su lozanía, y el arco de mi mano se mantendrá firme. La gente me escuchaba expectante y en silencio aguardaba mi consejo. Hablaba yo y nadie replicaba, mis palabras hallaban cabida en sus oídos. Anhelaban mis palabras como quien esperaba las lluvias de primavera. Si yo les sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente los reanimaba. Yo les indicaba el camino a seguir, me sentaba a la cabecera, habitaba entre ellos como un rey entre su tropa, como quien consuela a los que están de luto. Dice el comentario: comprende la trascendencia de Dios y conoce su inmanencia. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas y las dificultades que experimentas? ¿Dudas que Dios tenga el poder o el deseo de ayudarte? Job comprendió la trascendencia de Dios. Dice: yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. Señala que todo lo que vemos del poder de Dios en el mundo natural no es más que una parte de sus obras. Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarte. No solo es lo bastante poderoso para ayudarte, también te ama tanto como para hacerlo. Job sabía todo de la inmanencia de Dios. Había experimentado la íntima amistad de Dios, donde se encuentra toda la verdadera sabiduría. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. El temor del Señor significa el respeto a Dios. Encontramos la sabiduría en esta respetuosa relación con Dios. Ahora sabemos que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Encontramos la verdadera sabiduría en la relación íntima con Él. Job describe el inmenso valor de esta sabiduría. ¿Dónde se halla la sabiduría? No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula con plata. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. ¿A qué tipo de vida lleva esto? Lleva a apartarse del mal y servir al pobre. Job describe la vida del justo en términos de ayudar al pobre, al huérfano, al agonizante, la viuda, el ciego, el tullido, el necesitado y el extranjero. Job se preocupaba no solo de la pobreza, sino también de la justicia. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. A los malvados les rompí la cara. De sus fauces les arrebaté la presa. A medida que te acercas a Dios en amistad íntima, sus preocupaciones se convierten en tus preocupaciones. Como Job, desearás ayudar al pobre, al huérfano, al vagabundo y a las viudas. Querrás rescatar a las víctimas de la injusticia. Buscarás cuidar al ciego, el tullido, el necesitado y los refugiados de tu tierra. De hecho, Job no había perdido su amistad íntima con Dios, pero en el momento en el que estaba escribiendo, había perdido todo sentimiento palpable de la misma. Estaba pasando por el más desgarrador de los sufrimientos. Le parecía que Dios estuviera a una inmensa distancia de él. Puede que estés experimentando algo similar en este momento. Si es así, que la historia de Job te sirva de aliento. Cuando llegamos al final del libro de Job, comprendemos que Dios nunca lo abandonó. Dios iba a bendecirlo mucho más de lo que nunca hubiera pedido o imaginado, y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Dios les restaura la conciencia de su amistad íntima. Hoy en día, por medio de Jesús, todos nosotros podemos experimentar una relación íntima con Dios, con el Dios trascendente, y conocer su bendición definitiva en nuestras vidas. Señor, gracias por el ejemplo de Job. En tiempos de sufrimiento, que
Siempre me aferre a la promesa de tu amistad íntima y tu bendición sobre mi vida. A medida que me acerco a ti, que tus preocupaciones sobre la justicia y la pobreza se conviertan también en mis preocupaciones. Pipa añade, todos queremos confortar a nuestros amigos cuando pasan necesidad y los amigos de Job al menos fueron donde él. A veces en nuestra desesperación por intentar entender el sufrimiento y ayudar, decimos cosas que no ayudan para nada. Es muy difícil saber cómo ayudar a alguien cuando tiene tanto encima. Alguna gente lo hace maravillosamente, pero con frecuencia lo mejor es escuchar, estar ahí y orar. Hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Espero que sea de edificación para tu vida. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar, meditar en la palabra y bueno, que tengas excelente día.